Bajo la luz pálida de una luna distante, un viajero camina por la carretera desierta. El silencio profundo solo es interrumpido por el chirrido siniestro de metal oxidado balanceándose al viento. Una sombra colgante se agita lentamente, como un fantasma aprisionado entre el cielo y la tierra, devorada lentamente por cuervos que no cesan de graznar. ¿Quién sería esta alma atormentada, condenada a la visión pública de este sufrimiento sin fin? Hola, viajeros de la historia. ¿Tendrías el valor de enfrentar un cuerpo pudriéndose lentamente, colgado en una jaula oxidada a la vista de todos? Hoy vamos a explorar las terribles jaulas de Gibeet. Antes de sumergirte en esta macabra práctica medieval, deja ya tu super like. Sin más demora, vamos a desvelar los misterios de este castigo brutal. ¿Cómo nacía una jaula? En talleres oscuros y sofocantes de las aldeas y ciudades inglesas del siglo XIV al siglo XVIII, herreros especializados forjaban cuidadosamente una de las más macabras herramientas de castigo, el gibbet. Esas jaulas siniestras, moldeadas con una precisión casi diabólica, exigían un trabajo detallado, pues eran hechas a medida para cada condenado, garantizando que su cuerpo encajara perfectamente dentro de la prisión de hierro. La producción de estas jaulas era costosa y frecuentemente financiada con el dinero de los propios ciudadanos, a través de impuestos especialmente recaudados para la ocasión. Una vez lista, la jaula pasaba por un proceso macabro. Era probada con el cuerpo del condenado aún vivo o ya ejecutado, ajustándose perfectamente para que permaneciera visible y accesible a la mirada pública. La estructura metálica, con sus espacios cuidadosamente planificados, garantizaba que el horror de la descomposición fuera presenciado por todos los que pasaban, transformando el castigo en un espectáculo. Las jaulas eran colgadas en lugares estratégicos, generalmente en cruces concurridos o cerca de carreteras importantes. El objetivo era simple y brutal: garantizar la máxima exposición para los condenados. Con el tiempo, estas herrerías siniestras se convirtieron en centros de rumores e historias aterradoras, frecuentemente asociadas a rituales secretos y maldiciones lanzadas por aquellos que estaban obligados a crear tan horrendos instrumentos. No era raro que los herreros fueran tratados con cierto miedo o respeto sombrío por su participación en esta práctica tan siniestra. Del juicio a la exposición. En Inglaterra, especialmente entre los siglos XV y XVIII, el camino de la justicia era rápido, brutal y frecuentemente sin misericordia. Crímenes como la piratería, el asesinato en los caminos o la traición eran castigados con la exhibición pública en las terribles jaulas de Gibeet. En 1726, el pirata William Fly fue ejecutado en Puerto de Boston y expuesto en una de esas jaulas como una advertencia cruel para futuros criminales. El objetivo era claro: intimidar y prevenir nuevas ocurrencias por la visión macabra del sufrimiento humano. El juicio y la condena eran eventos públicos, frecuentemente acompañados por multitudes que vibraban con una mezcla de fascinación y terror. Después del veredicto, el condenado, aún vivo o recientemente ejecutado, era colocado dentro de la jaula y colgado en un lugar público altamente visible. Algunas autoridades ordenaban la retirada completa de agua y alimentos, garantizando una muerte lenta y agonizante, mientras que otras ya colgaban al condenado después de su ejecución inmediata. Los lugares elegidos para la exposición eran estratégicos, frecuentemente en rutas comerciales o entradas de pueblos, amplificando el impacto visual sobre viajeros y residentes. Era común que las familias llevaran a los niños a presenciar el espectáculo grotesco, transformando el castigo en una severa lección moral sobre los peligros del crimen. Así, el condenado se convertía en una advertencia viva o muerta,
sobre las consecuencias fatales del desvío social, en un teatro macabro cuyo espectáculo impactaba profundamente a cualquier observador, alimentando historias sombrías que trascenderían generaciones. Vida y muerte dentro del gibbet. El horror de vivir dentro del gibbet superaba cualquier pesadilla imaginable. Algunos condenados permanecían vivos días seguidos, presos en las jaulas suspendidas, implorando por una misericordia que nunca llegaba. Un ejemplo notorio es el caso del bandolero inglés James Cook, quien en 1752 agonizó durante 5 días, sin agua ni comida, colgado bajo el sol abrasador y el frío cortante de la noche, mientras la población observaba su muerte lenta y dolorosa. El gibbet ofrecía poca o ninguna protección contra los elementos naturales. Lluvias intensas, calor abrasador o frío cortante contribuían aún más al dolor y al sufrimiento de aquellos que se encontraban atrapados dentro de esas jaulas metálicas. Además, el olor nauseabundo de los cuerpos en descomposición atraía grandes bandadas de cuervos y otras aves carroñeras que picoteaban impíamente la carne expuesta, a veces aún viva, de los condenados. Los relatos de supervivientes, aunque raros, son perturbadores. Los historiadores registran casos en los que los condenados lograban sobrevivir más tiempo de lo previsto, prolongando aún más el horror de su exposición pública. La visión de estos cuerpos, deteriorándose lentamente, dejaba profundas marcas psicológicas en la población, especialmente en los niños, utilizados por los padres como testigos asustados de ese espectáculo grotesco. El impacto emocional era intencional y calculado, utilizando el miedo profundo como un medio eficaz y cruel de prevención criminal. Declive y prohibición. Con el avance del siglo XVIII, la sensibilidad social comenzó a cambiar drásticamente en Inglaterra. Escritores, filósofos y políticos empezaron a cuestionar duramente la ética y la moralidad detrás de la exposición pública de cuerpos en descomposición. El horror del gibbet, antes visto como un instrumento eficaz de disuasión, comenzó a ser percibido como bárbaro e inaceptable. La presión moral fue creciendo, culminando en una feroz ola crítica contra tal práctica inhumana. Finalmente, en 1832, después de mucha resistencia y acalorados debates, el Parlamento británico aprobó una ley que prohibía definitivamente el uso de esas jaulas como método punitivo. El último gibbet documentado ocurrió en 1831, involucrando nuevamente a un criminal llamado James Cook, expuesto cerca de Leicester. En aquella época, la sociedad ya se había vuelto contra el método, condenándolo como una violación burda de la dignidad humana. A partir de entonces, los gibbet se convirtieron en meras reliquias perturbadoras, testimonios de un pasado brutal y sombrío. Hoy, estas estructuras aparecen solo en museos como recuerdos escalofriantes de épocas menos humanas, pero igualmente fascinantes en su crueldad. El gibbet desapareció lentamente, pero su memoria persiste como un recordatorio incómodo de los límites que la humanidad debe respetar siempre, evitando volver a prácticas que transformaban el sufrimiento en un espectáculo público. La muerte en el mundo antiguo rara vez tenía una perspectiva digna. Si bien es cierto que esto es cierto para la gente común, los reyes y los líderes religiosos también murieron brutalmente. La enfermedad, la traición y el asesinato formaban parte de este paquete. Hola, viajeros de la historia. Hoy vamos a presentar algunas personalidades históricas que tuvieron una muerte espantosa. ¿Tienes curiosidad por saber quiénes eran? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. El triste final de la cabeza del emperador Galba. Galba subió al trono del Imperio Romano en un periodo de extrema conflictividad y solo reinó 7 meses, durante los cuales se hizo impopular entre los ciudadanos y los soldados. Murió en el año 69 después de Cristo, conocido como el Año de los 4 Emperadores.
Según el filósofo Plutarco, en enero de ese año, Galba fue decapitado por las tropas rebeldes, que llevaron su cabeza al campamento. Allí fue ridiculizado y pateado como un balón de fútbol. El tirano siciliano Falaris es asado vivo. Uno de los líderes más tiranos del mundo antiguo, Falaris gobernaba el pequeño reino de Acragas, actual región de Sicilia, con puño de hierro y un toro de bronce. Encerraba a sus enemigos en una estatua de toro gigante hecha de bronce y luego encendía un fuego debajo de ella, asando a las pobres almas vivas. Falaris fue derrocado y se cree que fue quemado en el mismo toro que atormentaba a sus víctimas. Falleció alrededor del año 554 a.C. Sigurd el Poderoso fue asesinado por una cabeza cortada. Sigurd el Poderoso fue el segundo conde vikingo de las Orcadas y lideró la conquista vikinga en lo que hoy es el norte de Escocia. Extrañamente, fue asesinado por la cabeza cortada de uno de sus enemigos, Maelbridge, a quien había matado en un combate planeado. Ambos acordaron reunirse para combatir, cada uno con 40 hombres, pero Sigurd apareció con el doble y masacró a los escoceses. Deseoso de utilizar al líder escocés como ejemplo, Sigurd ató la cabeza de Maelbridge a su montura como un trofeo de conquista. Pero mientras se alejaba, los característicos dientes sobresalientes de Maelbridge rozaron la pierna de Sigurd abriendo una herida. El corte se infectó y Sigurd no resistió. El emperador romano Caracalla fue atacado por la espalda. El emperador Caracalla, que reinó entre el 211 y el 217 después de Cristo, hizo pocos amigos con sus propuestas radicales de convertir a todos los hombres libres del Imperio Romano en ciudadanos, con el fin de recaudarles impuestos. Tras hacer asesinar a su hermano, devaluar la moneda romana y enemistarse con uno de sus funcionarios, Caracalla fue asesinado mientras orinaba en un alto en el camino entre dos ciudades. Matado por la infame Águila de Sangre. Según las sagas vikingas, el hijo de Ragnar Lodbrok, Ivar el Desuesado, mató al rey Aelle de Northumbria en venganza por el asesinato de su padre. Al parecer, la ejecución se llevó a cabo mediante la forma más infame de castigo vikingo, el Águila de Sangre, una ejecución ritual en la que se acuchillaba la espalda de la víctima, se le abrían las costillas y se le arrancaban los pulmones. A continuación, se vertía sal en la herida y se dejaba morir a la víctima. Se dice que varios reyes nórdicos de los siglos IX y X fueron asesinados de esta manera. Sin embargo, el debate se intensifica cuando se cuestiona si el Águila de Sangre fue una invención de los escritores de la saga, una mala interpretación de las runas o un acto real reservado a los pecadores más atroces. El emperador Tiberio murió 2 veces. Tiberio fue uno de los emperadores más antiguos de Roma. Llegó a la avanzada edad de 77 años y pareció morir por causas naturales tras una lesión y una larga enfermedad en el año 37 después de Cristo. Sin embargo, no murió realmente, simplemente estuvo inconsciente durante un tiempo. El cruel, oscuro y paranoico Tiberio era tan odiado al final de su reinado que el pueblo se alegró cuando se anunció su desaparición. Sin embargo, Tiberio se despertó poco después. Sin demora, su sucesor Calígula y un guardia lo asfixiaron con una almohada. Draco fue asfixiado por Mantos. El legislador griego Draco fue el responsable de la primera constitución escrita de Atenas, codificando leyes que hasta entonces solo se habían transmitido oralmente. Los preceptos de Draco eran tan severos y tendentes a los terratenientes ricos que más tarde se acuñó la palabra draconiano para describirlos.
Como forma de agradecimiento del pueblo, Draco sería honrado con una celebración tradicional ateniense en la que se le arrojarían ropas. Según la leyenda, los atenienses, deseosos de honrar a su legislador, arrojaron tantos mantos a Draco que éste se asfixió. El líder rebelde húngaro György Dózsa sirvió de alimento. La revuelta campesina que György Dózsa lideró contra la nobleza terrateniente de Hungría no terminó bien, ni para él ni para ninguno de los implicados. Dirigió una campaña en la que torturó y ejecutó a nobles y quemó sus propiedades. Dózsa fue capturado y asesinado mediante tortura. Le obligaron a llevar una corona de hierro caliente y le hirieron con unas tenazas que le desgarraron la carne. Sin embargo, su carne fue utilizada para alimentar a sus cómplices. Después fue quemado vivo, se cree que en un trono de hierro caliente. El emperador Valeriano bebió oro fundido. Las tropas persas tomaron como prisionero de guerra al emperador romano Valeriano, que reinó del 253 al 260 después de Cristo. Probablemente vivió varios años como prisionero antes de ser ejecutado. Sin embargo, hay dos rumores sobre su muerte. Uno de ellos es que Valeriano fue obligado a beber oro fundido cuando se lo vertieron en la garganta. Otra versión cuenta que Valeriano encontró su fin a manos de Shapur, el gobernante persa, que desolló su piel y la expuso en un templo como advertencia. El Papa Pablo II murió de una sobredosis de melón. La leyenda cuenta que la muerte del Papa Pablo II en 1471 se debió a los excesivos hábitos alimenticios del pontífice. Su muerte fue causada por el consumo de 2 enormes melones. También se rumoreó que el Papa no había muerto de melones, sino a consecuencia de las heridas que sufrió al ser sodomizado por un paje, pero esto no se ha podido demostrar. Pirro, el gran general que cayó por una teja. El general y rey griego Pirro se hizo legendario por sus tácticas de batalla, que incluían el sacrificio de un gran número de tropas para ganar. Tras dirigir numerosas campañas contra Roma, encontró su fin de la forma más humillante posible. Mientras resolvía una disputa en la ciudad de Argos, se peleó con un soldado local en la calle. Una anciana, tal vez la madre del soldado, lanzó una pesada teja a Pirro, que acabó golpeando su cabeza. Luego fue decapitado por el soldado enemigo. El emperador Galerio murió a causa de los gusanos que se lo comieron. Galerio fue un guerrero feroz y ayudó a poner fin a la persecución de los cristianos en el Imperio Romano. Probablemente también tuvo una de las peores muertes de la historia romana. Sufría cáncer intestinal, gangrena de Fournier o una combinación de ambos. ¿Qué es la gangrena de Fournier? Se trata de una forma de bacteria carnívora que ataca específicamente los órganos genitales, destruyendo rápidamente los tejidos y provocando a menudo la muerte. El imperio persa creía en la justicia justa, pero también abogaba por pagar sus crímenes de la peor manera posible. Con métodos lentos y lo más dolorosos posible, los persas eran totalmente metódicos con su sistema punitivo. Hola viajeros de la historia, en el video de hoy vamos a descubrir cómo eran los castigos en la antigua Persia. ¿Tienes curiosidad por saber cómo eran? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. Si has visto la película La Noche de la Expiación, identificarás que la historia que te voy a contar es un poco similar.
Todo comenzó con los sacerdotes zoroastrianos que se llamaban Reyes Magos. Esto no significa que los persas creyeran que estos sacerdotes eran capaces de hacer magia, simplemente eran líderes religiosos. Un mago llamado Esmerdis engañó al pueblo haciéndole creer que era hijo de Ciro el Grande y fue coronado rey de Persia. En realidad, fue un gran rey y fue amado principalmente por su pueblo. Introdujo reformas fiscales que facilitaron la vida y relajó las leyes sobre el servicio militar obligatorio. Pero cuando se descubrió que había robado el trono, de hecho tuvo que morir. Sin embargo, la gente no dejaba de asesinar. Corrían por las calles del reino difundiendo la noticia y asesinando a todos los miembros de los Reyes Magos que encontraban. Una vez terminada la masacre, la gente seguía sin estar satisfecha con el derramamiento de sangre. Así que decidieron convertirlo en un evento anual. Una vez al año, los persas celebraban una fiesta llamada la Matanza de los Reyes Magos. En el aniversario de la muerte de Esmerdis, cazarían a cualquier mago que encontraran y lo matarían brutalmente sin consecuencias. En la mayoría de los casos criminales horribles, las cadenas perpetuas múltiples son una norma en los tiempos modernos para garantizar que el criminal no vuelva a ver la luz del día. La mitología persa incluía descripciones de la otra vida que eran vívidas y precisas. El viaje al cielo se describió como si se viera obligado a cruzar un puente. Las almas de los buenos encontraban un puente amplio y cómodo, pero los que vivían vidas de invasión encontraban un puente estrecho, como el filo de una cuchilla afilada desde el que los malvados caerían al infierno de abajo. Por lo tanto, para castigar a un criminal merecedor de la condenación eterna, los persas hacían todo lo posible para que el alma del criminal no pudiera pasar por el puente. Durante la ejecución del castigo, estos condenados eran torturados lo suficiente como para llevarlos al borde de la muerte antes de que cesara la tortura. Luego se les cuidaba lo suficiente para que pudieran soportar el castigo durante otra ronda. La idea era hacerles experimentar la muerte varias veces sin llegar a matarlos, para que su alma se debilitara demasiado para caminar por el estrecho puente de la otra vida. La norma era torturarlos 3 veces, ya que eso debería ser suficiente para romper literalmente su espíritu. Según la historia, cuando un eunuco enfadó a la esposa de Ciro el Grande, primero le sacaron los ojos de la cabeza. Luego, una vez recuperado, lo desolló vivo. Luego lo cuidaron de nuevo antes de crucificarlo finalmente. En un estado en el que mentir podía poner tu cabeza en la línea en las circunstancias adecuadas, es innecesario mencionar que el robo era castigado con total desprecio en la antigua Persia. Bajo la ley persa, los ladrones solían ser castigados cortándoles las manos. Sin embargo, según la revista British Register, un relato histórico ha descrito un final bastante espantoso para los ladrones en las últimas épocas de la antigua Persia. Según el informe, cualquiera que fuera sorprendido robando o asaltando a un caballero en los caminos del imperio era condenado a morir partido por la mitad. Los torturadores acercaban al máximo las copas de 2 árboles y las ataban. Entonces el condenado sería arrastrado y se le atarían las piernas a la copa de cada árbol. A continuación, se cortaba la cuerda que mantenía unidos los árboles. Los 2 árboles saltaban libres, separándose a velocidades increíbles y saliendo disparados hacia arriba con el criminal aún atado a ellos. Esto provocaría que el cuerpo del condenado fuera partido por la mitad con una fuerza absurda. El cuerpo permanecería allí para la demostración. Los persas creían que cualquiera que pasara por allí y echara un vistazo recibiría un cruel recordatorio de lo que le ocurriría si decidía elegir una vida deshonesta. Curiosamente, hay pocas pruebas de que los persas utilizaran realmente este método de ejecución y disuasión, salvo la historia largamente repetida que tiene su origen en el diplomático británico James Mourier, que declaró su uso en el registro británico en 1808 tras viajar para conocer al rey persa.
Para los persas, el interrogatorio y la tortura eran inseparables. Incluso por un delito tan insignificante como mentir, podía ser quemado, azotado o, peor aún, amputado. Y todo esto solo para discernir si eras culpable o no. Si alguien era torturado severamente para determinar si cometió el delito, el castigo debería ser mayor que la infracción. Para los delitos suficientemente graves como el asesinato, la corrupción o la traición, el objetivo sería cegado, desnudado y ejecutado siendo desollado vivo. En la mayoría de los casos se extirpaba toda la piel en una sola pieza. Pero si querían dar un escarmiento al infractor, como ocurrió en el caso del juez Isámnes, que fue sorprendido aceptando sobornos durante el gobierno del rey Darío, le quitaban la piel a tiras. Desollar al delincuente tira por tira prolongaría la ejecución y provocaría un dolor agónico con cada tira retirada. El desollamiento no era nada nuevo para los persas, lo practicaban tanto los babilonios como los asirios antes de su conquista. Durante el primer imperio persa de la dinastía aqueménida, fue registrado por los magistrados de los 4 estados que componían el lejano reino. Obviamente, el proceso de desollar al condenado, ya sea en tiras o de una sola vez, era lo suficientemente insoportable como para matarlo. Los analistas modernos creen que la causa de la muerte era la hipotermia o un fallo cardíaco. Pero si crees que eso era el final, bueno, no podrías estar más equivocado. Cuando los antiguos persas querían dar ejemplo, la sentencia de muerte era solo el principio. Tras la ejecución del juez Isámnes por sus prácticas corruptas, las tiras de piel arrancadas de su cuerpo se utilizaron para fabricar cuero. Este cuero se cosió para hacer una silla para el presidente del tribunal. Si crees que eso es confuso, espera saber quién sustituyó a Isámnes como su próximo juez, su propio hijo. Imagina que te sientas en una silla hecha con la carne de tu padre y cumplir lealmente con tu deber hacia aquellos que hicieron de tu padre tu asiento. Pero el rey creía que sería una advertencia adecuada para que su hijo no sucumbiera a las tentaciones que fueron el fin de su padre. Aunque el rey o emperador era la sede absoluta del poder en la antigua Persia, el gobierno también incluía un órgano parlamentario que garantizaba que los derechos del pueblo libre del imperio no fueran vulnerados por los actos despóticos del monarca. Las leyes humanas de Persia, por muy humanas que fueran, garantizaban que cuando un acusado era llevado ante los jueces y magistrados, la policía no se había excedido en sus facultades al realizar las detenciones. Los magistrados también deben asegurarse de que las pruebas sean examinadas cuidadosamente por la policía antes de la detención. El testimonio se prestaba bajo juramento y, dada la actitud persa ante la mentira, el acto era severamente castigado. Los persas tenían incluso un sistema de fianza para algunos casos pendientes. A diferencia de otras civilizaciones contemporáneas, los acusados de la antigua Persia tenían derecho a un abogado. Sin embargo, tenían que hacerlo a su costa. Además de los tribunales penales, los tribunales eclesiásticos se ocupaban de los asuntos religiosos y de familia, y el ejército tenía sus tribunales con jurisdicción sobre sus miembros. Aunque la justicia persa era conocida por su severo sistema de penas, también creían en las segundas oportunidades. Nadie debe ser ejecutado por el primer delito, y la buena acción de cada criminal debe ser considerada antes de que se pronuncie el juicio. Pero si alguien era sorprendido infringiendo las leyes de nuevo, se aseguraban de que el castigo fuera inolvidable. Otros métodos populares de tortura incluían la lapidación, la mutilación, el vertido de metal fundido sobre ti, el esparcimiento de insectos sobre ti, comerte vivo y enterrar a la gente viva. Como se puede imaginar, llevar a las personas tan cerca de la muerte, pero mantenerlas vivas el tiempo suficiente para pasar por otro ciclo de agonía insoportable, no era una tarea fácil. De hecho, el torturador debía ser preciso y extremadamente hábil en las artes de la tortura. Francamente, no había otro remedio. El fracaso no solo provocaría la muerte inmediata del prisionero, sino que también crearía problemas al torturador.
A los ojos del sistema judicial de la antigua Persia, un torturador lo suficientemente desafortunado como para ver morir a su prisionero antes de lo debido sería considerado un desacato al tribunal. Es un trabajo arriesgado, ¿no? La asfixia por cenizas era un castigo reservado a los peores criminales, los culpables de alta traición o de delitos contra los dioses como la blasfemia y la herejía. Los persas conservaban una torre hueca de 25 metros de altura, llena solo de cenizas y ruedas. En la parte superior había una plataforma deslizante y el criminal era llevado a ella y arrojado al interior. Caería en picado en el centro de la torre. Los verdugos hacían girar las ruedas poniendo en movimiento las cenizas. Las cenizas arremolinadas se introducían en la nariz y la boca del condenado, ahogándolo hasta la muerte. Este castigo también aparece en la Biblia, representando la sentencia ejecutada contra un sacerdote judío corrupto. Cuando el rey Astiages soñó que su nieto lo derrocaría, ordenó al general Harpago que llevara al bebé al desierto y lo dejara morir. Harpago no era una persona sin corazón, así que entregó al bebé a un pastor para que lo criara como propio. A su regreso, Harpago mintió al rey sobre el asesinato de su nieto, tal y como se le había pedido. Sin embargo, como ocurre con la verdad, un día se revelará. En este caso, el rey Astiages tardó 10 años en descubrir la desobediencia de Harpago. Furioso, el rey mandó arrestar al hijo del general, Harpago, y lo mató cortándolo miembro a miembro. Pero entonces el rey consideró que esto no era suficiente para escarmentar a Harpago. Así que mandó asar al muchacho y sirvió su carne a Harpago en un banquete. Harpago, que desconocía la suerte de su hijo, se comió el plato tal y como le habían ordenado. Y en ese momento el rey Astiages hizo que sus sirvientes mostraran la cabeza del niño muerto delante del general y le preguntó: ¿sabes qué carne de animal has comido? Harpago sabía que no debía perder los nervios ni pensar en la venganza. Ni siquiera se atrevió a llorar delante del rey que había asesinado y alimentado a su propio hijo. Felicitó a Astiages por su plato y pidió llevarse el resto. Luego cargó con lo que le dejaron llevar y enterró los últimos restos de su hijo. La creatividad del ser humano proyecta cosas asombrosas y maravillosas. Es una pena que también funcione en sentido contrario, diseñando cosas terribles y deplorables como, por ejemplo, los modos de tortura. Hola, viajeros de la historia. Hoy vamos a conocer algunas de las peores torturas de la terrible época medieval. ¿Tienes curiosidad? Pues ya deja tu super like y sin más preámbulos vayamos al video. La pera de la angustia. Durante años, ejemplares de la pera de la angustia se han expuesto en los museos como ejemplos de tortura de la Baja Edad Media. En teoría, este dispositivo con forma de pera se introducía en la boca o en las partes íntimas de una persona y luego se giraba un tornillo que hacía que las hojas separadas se abrieran, provocando un dolor gigantesco. Sin embargo, no hay fuentes que sugieran que esto ocurriera realmente. Ni siquiera hay pruebas de la existencia de una pera de la angustia hasta principios del siglo XVI, cuando, según el Inventario General de la Historia de los Ladrones de 1639, los ladrones utilizaban mecanismos similares para amordazar a sus víctimas. El historiador Chris Bishop rebate la idea de que las peras de la angustia que hoy se encuentran en los museos se utilizaran para torturar en la Edad Media, pero su uso real es misterioso. Cree que podría tener un uso algo cotidiano como extensor de zapatos. La cuna de Judas. Alcanzó su máxima popularidad durante la Inquisición española en el siglo XVII y también se la conocía como la silla de Judas o la cuna florecida. La cuna de Judas era un dispositivo de tortura en el que se colocaba a la víctima sobre una pirámide de madera con el extremo triangular introducido en ya sabes dónde. Oh no.
Los brazos y los pies eran atados o lastrados para garantizar el máximo dolor mientras la gravedad tiraba lentamente de la víctima hacia abajo. La mayoría de las veces, la cuna de Judas se utilizaba para extraer confesiones o información específica de las víctimas, por lo que añadir pesos podía aumentar el horror. Esta tortura podía durar desde unas horas hasta un día entero. Aunque normalmente no se pretendía que fuera mortal, a menudo lo era. Como nunca se limpiaba, los supervivientes estaban expuestos a una alta incidencia de infecciones, lo que era una sentencia de muerte en aquella época. Despellejar. Se cree que se originó con los asirios y fue una técnica popular en varias regiones de Oriente Medio y África hace unos 1000 años. En la Edad Media se utilizaba a menudo para torturar y ejecutar a criminales, soldados capturados y acusados de brujería. Por lo general, la víctima era atada a un poste en una plaza pública o en una zona con mucho movimiento de personas. Con un pequeño cuchillo el torturador retiraba cuidadosamente tiras de piel del torturado, dejando al descubierto los músculos que había debajo. Este lento proceso solía comenzar en la cara y avanzar hacia los pies. Muchas víctimas morían por el shock o la pérdida de sangre antes de que el torturador llegara a sus caderas. En algunos casos, la piel restante se exhibía públicamente como advertencia contra la violación de la ley o la brujería. El toro en llamas. Encargado por el tirano griego Phalaris, el toro en llamas era puro sadismo. Las víctimas eran colocadas dentro del toro y se quemaban lentamente hasta morir. Varios tubos en el interior del toro hacían que los gritos de la víctima sonaran como el sonido de un toro real. Aunque no se utilizaba comúnmente durante la Edad Media, en comparación con las épocas griega y romana, esta tortura se utilizaba en Europa Central. El destripador de pechos. Como su nombre indica, este medio de tortura se utilizaba principalmente con las mujeres. Las garras se calentaban antes de ser fijadas a los pechos de la víctima y las mujeres eran atadas a una mesa o a una pared mientras el torturador tiraba del dispositivo. Había un dispositivo similar llamado la araña de hierro que se fijaba a las paredes y funcionaba de la misma manera, con la mujer siendo apartada con fuerza de la pared. Si la víctima no era asesinada, quedaba mutilada de por vida. Esta tortura se aplicaba a las acusadas de adulterio, a las madres solteras, a las brujas y herejes. El tenedor de los herejes. Hablando de herejes, había una tortura especial para ellos. Utilizado principalmente durante la Inquisición española, el instrumento consistía en 2 horquillas montadas extremo a extremo y atadas alrededor del cuello de la víctima. Los dientes del tenedor penetraban en la carne bajo la barbilla en un extremo y en la parte superior del esternón en el otro. Con las manos en la espalda, las víctimas eran obligadas a arrodillarse o a ponerse de pie. Obviamente, dormir o hablar era imposible. Por lo tanto, se supone que el tenedor era solo una parte del proceso, tal vez utilizado para silenciar a la víctima tras obtener una confesión. Empalamiento. Utilizado más como tortura psicológica para los demás que como tortura para la víctima, el empalamiento era un castigo típico de la Edad Media por su sencillez. Funcionaba como se podía imaginar. Un gran pincho introducido generalmente por el ano que salía por el pecho, los hombros, el cuello o la cabeza. Al igual que muchas torturas medievales, el empalamiento tampoco se originó en la Edad Media. Se puso como castigo en el Código de Hammurabi en 1772 a.C. Un destacado empalador fue el rey de Valaquia, una provincia de Rumania. Conocido como Vlad el Empalador o simplemente Vlad III, vivió en el siglo XV y utilizó el empalamiento para mantener el orden en su reino.
Fue en sus batallas contra el Imperio Otomano donde se originó su fama, ya que afirmó haber impalado a unos 20.000 turcos otomanos en las afueras de la ciudad de Targoviste para que desistieran de volver a avanzar. La doncella de hierro. La víctima era colocada dentro de un cilindro lleno de pinchos, intencionadamente grande para su cuerpo, con la cabeza y los pies expuestos en ambos extremos. A continuación se cerraba el tubo, dejando a la víctima totalmente inmovilizada. A menudo había un pequeño fuego ardiendo justo debajo del cilindro, que calentaba gradualmente el tubo hasta que el torturador obtenía una confesión o la víctima moría. El torturador podía infligir todo tipo de molestias en la cara y los pies expuestos de la víctima, cortándole la cabeza y los dedos de los pies para acelerar el proceso. El burro español. El burro español seguía un principio similar al de la cuna de Judas, dejando que la gravedad hiciera la mayor parte del trabajo. Las víctimas, casi siempre mujeres, se sentaban junto al aparato, que era una tabla de madera vertical con una cuña en forma de B corta invertida en la parte superior. A continuación se les colocaban pesos en los pies, ejerciendo toda la presión sobre la punta afilada. Se convirtió en un aparato de tortura que se extendió a los Estados Unidos, por ejemplo, desde los castigos de montar la barandilla de la primera época colonial hasta la mula en la que los soldados confederados capturados en la guerra civil montaban hasta perder el conocimiento. Una de las civilizaciones más antiguas de la historia trató de armonizar su sociedad a toda costa con el apoyo del pensador y filósofo chino Confucio, que ayudó a idear horribles castigos. Hola viajeros de la historia, en el video vamos a embarcarnos hacia la antigua China y conoceremos cómo eran los castigos en aquella época. ¿Tienes curiosidad por saber cómo eran? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos vayamos al video. El antiguo código penal chino también podría llamarse el sistema de los 5 castigos. Esto significa que China tenía básicamente solo 5 tipos de castigos, y se asignaban a los delitos en función de su gravedad. No se sabe con certeza quién concibió la idea de estos 5 castigos, pero las leyendas chinas la atribuyen a un famoso guerrero llamado Chiyou. Se desconoce su clan concreto, pero muchos lo relacionan con los Hmong o sus aliados, como los Samniao o los 9 Li. En las leyendas chinas, Chiyou es considerado un rey mítico y, como se le asocian 5 castigos, la dinastía Xia los aplicó durante su gobierno. Antes de la dinastía Qin, los 5 castigos se centraban principalmente en marcar a los criminales. Por pequeños robos y hurtos, los delincuentes eran tatuados para que llevaran la vergüenza y el deshonor de su delito durante el resto de sus vidas. Para los grandes robos y saqueos, la amputación era la norma. Cortar la nariz era el grado más común de este castigo. El tercer y cuarto castigo también se referían a la amputación. Podías perder uno o ambos pies o, si tu delito era lo suficientemente atroz, podías ser castigado con la castración. Y por último, la muerte se reservaba para los delitos más graves. En esta versión, las mujeres tenían su propio conjunto de 5 castigos. Una vez más, no se conoce del todo la razón por la que se establece un conjunto diferente para las mujeres, pero podría atribuirse al hecho de que China es una sociedad patriarcal, en la que generalmente no se responsabiliza a las mujeres de sus delitos y se cree que su capacidad de tolerancia es menor que la de los hombres. Los 5 castigos femeninos consistían en moler grano, tener los dedos apretados entre palos, golpeadas con palos de madera, obligadas a acabar con su propia vida o, en el más grave de los casos, el aislamiento. Los primeros códigos de derecho imperial de un estado chino centralizado surgieron cuando Shi Huangdi estableció un gobierno autocrático como primer emperador de la dinastía Qin en el año 221 a.C. China estaba gobernada por una escuela de pensamiento conocida como legalismo, que creía que los humanos eran malos por naturaleza.
Según esta filosofía, para crear una sociedad armoniosa en la que los débiles estén seguros, las leyes deben ser simplistas, implacables y eficaces. El fundador del legalismo era partidario de las leyes draconianas y proponía que solo el gobernante debía poseer el poder, ejerciendo su autoridad como un rayo o un trueno. Defendió el uso de la tortura y los trabajos forzados como castigo y pidió al juez que tampoco eludiera la ejecución. No hace falta decir que el seguimiento de estas leyes opresivas no acabó bien para la dinastía Qin y fueron usurpadas por los Hans en el año 206 a.C. Fue entonces cuando se introdujo el confucianismo en la Constitución y el Código Penal reformados de China. Pero el legalismo no fue precisamente rechazado, sino que quedaron suficientes rastros de él en el sistema para que los castigos siguieran siendo crueles y despiadados. Tras la introducción del Código Penal basado en el legalismo por parte de la dinastía Qin y posteriormente la institución del confucianismo por parte de la dinastía Han, el sistema de 5 castigos sufrió cambios. En la época imperial, los 5 castigos pasaron a ser latigazos de bambú en las nalgas para los delitos menores, nalgas y piernas para los delitos menores reincidentes, servicio penal de 1 a 3 años para los delitos comunes, exilio a un lugar remoto como la isla de Hainan en el sur, y finalmente la muerte por estrangulamiento, corte o decapitación según la gravedad del delito. Dentro de cada castigo había diferentes grados. Por ejemplo, un preso condenado a ser golpeado con una vara de bambú podía recibir hasta 5 grados de castigo, que determinaban el número de golpes que se le darían. Así, un condenado puede recibir de 10 a 50 golpes y la duración de la prisión puede durar de 1 a 3 años. Incluso el exilio estaba sujeto a cambios en función del delito cometido, de modo que cuanto más grave era el delito, más lejos iba el convicto. En cuanto a la ejecución, una decapitación rápida se consideraba peor que la estrangulación. Esto puede parecer extraño ya que la estrangulación es una forma de muerte lenta y más dolorosa, y su grado máximo consistía en matarlos lentamente, corte a corte. Sabemos que la sección de este título puede sonar a película de Kung Fu de los años 80, pero este era el método de tortura y castigo más amenazante en China. Durante el siglo X, los 5 castigos evolucionaron hasta convertirse en métodos de castigo más horribles. El Lin Chi, o muerte por 1000 cortes, solo podía ser decretado por el emperador y se utilizaba para los crímenes de mayor grado en China, llamados las 10 abominaciones. Las 10 abominaciones giraban en torno a los temas de la traición, el asesinato de la familia, el asesinato del cónyuge, la rebelión y la brujería. Al igual que otros castigos, el Lin Chi también tenía distintos grados de castigo según la gravedad del delito. Este horrible castigo seguía un orden prescrito, comenzando por desollar trozos de piel, músculos y luego extirpar partes del cuerpo para maximizar el dolor, pero manteniendo los órganos vitales en funcionamiento. Normalmente el Lin Chi constaba de 8 rodajas en el cuerpo, pero podía llegar a 120 rodajas. El torturador empezaba cortando la cara, seguía con las manos, los pies, el pecho, el estómago y el golpe final se hacía en el corazón, o por decapitación. Los escritores occidentales que fueron testigos de Lin Chi en sus vidas lo describieron como una tortura para el alma. El objetivo era destruir el futuro del espíritu del delincuente para que no pudiera ser reconocido en la otra vida. En el proceso de la antigua judicatura china, los jueces y magistrados eran tratados con absoluta autoridad y respeto. Los testigos y el acusado permanecían postrados ante un funcionario durante todo el proceso. El miedo a ser torturados pendía sobre la cabeza de los acusados, incluso en el tribunal. La antigua autoridad china confiaba plenamente en este cruel sistema, aunque sabía que de vez en cuando un acusado mal torturado podía ceder y confesar un crimen a pesar de ser inocente. Sin embargo, argumentaron que el método de tortura para la justicia es muy eficiente, porque ahorra tiempo y dinero al resolver los casos rápidamente. Como los casos penales solo pueden resolverse mediante la confesión del acusado, la tortura se desplegaría desde el principio y se convertiría en parte integrante de las investigaciones. En la China antigua e imperial, el veredicto de cualquier juicio dependía exclusivamente del testimonio más importante de todos, el de los propios acusados. Según el Código Penal chino, el acusado no puede ser condenado sin una confesión. Pero hay una trampa. Una persona puede negar todos los cargos durante el tiempo que quiera y no ser castigada, a pesar de las abrumadoras pruebas que surjan.
Pero eso también significaba que las autoridades podían utilizar cualquier método para sacarles una confesión, ya que el caso dependía de ello. Atar a los acusados y a los testigos alrededor de un poste por los brazos durante la vista era un procedimiento habitual en los tribunales de la antigua China. El guardia se encargaba de enroscar los palos para torcer el brazo y que los testigos y acusados no se atrevieran a mentir en su testimonio. Debido a la dureza del trato, los testigos eran comprensiblemente reacios a presentarse. Pero si se les convoca, se les arrastrará a patadas y a gritos al tribunal. A menudo el acusado y los testigos reticentes eran contenidos en una estructura plana de madera que se sujetaba al cuello de una persona llamada cangue. La sujeción con tablas planas se apoyaba en los hombros o se utilizaba como cubierta superior de una jaula de madera tan pequeña que los pies del preso no podían tocar el suelo. Este tratamiento ejercería una presión extrema sobre el cuello del preso y podría acabar estrangulándolo. Aunque los acusados no permanezcan en prisión, las autoridades les harán llevar el cangue al cuello en público como símbolo de humillación. Un método de ejecución algo menos sádico era la torre de cuello. El prisionero era colocado dentro de una jaula de cangue y solo tenía piedras para apoyarse. Todos los días se retiraban una o dos piedras para que el pobre prisionero sufriera una lenta y espantosa muerte por estrangulamiento. En la administración imperial, un oficial de alto rango temía la recepción de una carta imperial que contuviera un trozo de seda roja, ya que esto tenía el claro significado de que el oficial estaba en grave desgracia y debía ahorcarse o envenenarse inmediatamente. Otro método consistía en arrancar las venas de la parte posterior de las espinillas del prisionero hasta que se desangrara. No todas las sentencias de muerte china se referían a la tortura física. El lento goteo del agua era una angustia mental incesante que podía hacer que los prisioneros pidieran a gritos una muerte rápida. Esta tortura china incluía constantes y regulares gotas de agua en la frente con el cuerpo del prisionero fuertemente atado sin proporcionarle ningún alivio. Por si fuera poco, había ocasiones en las que también se vertía ácido, quemando dolorosamente la piel hasta el cerebro. Esto aumentaba el terror, ya que el prisionero no sabía si la siguiente gota sería de agua o de ácido. Diversos medios de comunicación han informado de que la China moderna todavía tiende a tratar a los prisioneros del mismo modo que la China antigua e imperial. En 2021, los medios de comunicación describieron cómo los ciudadanos chinos son aprehendidos, detenidos y torturados en secreto con frecuencia. Además de estas acusaciones, los presos de China pueden ser objeto de abusos físicos y sexuales, trabajos forzados y esterilizaciones forzadas. Las Naciones Unidas están tratando de convencer al gobierno chino sobre este grave problema de derechos humanos. ¿Cómo de rápido morirías si de repente te encontraras en una época diferente de la historia? ¿Has imaginado alguna vez viajar en el tiempo y visitar diferentes épocas de la historia o incluso vivir en una de ellas? Después de este video creo que muchos de ustedes cambiarán de opinión. Hola viajeros de la historia, en el video de hoy prepara tus mochilas y botas. Vamos a conocer los secretos de algunos lugares y situaciones peculiares del pasado que nos pensaríamos dos veces antes de ir allí. ¿Estás preparado? Así que deja tu super like y sin más preámbulos vayamos al video. Constantinopla 500. Constantinopla, la ciudad más rica del mundo y capital del Imperio Romano de Oriente, o como pronto se conocerá, del Imperio Bizantino. El poderoso emperador Justiniano trajo el orden y la estabilidad al imperio, junto con proyectos de construcción como la hermosa iglesia de Santa Sofía. Una de las peores plagas de la historia, conocida como la peste de Justiniano, arrasó Constantinopla en 542, matando hasta 50 millones de personas y hasta el 40% de la población de Constantinopla. Por desgracia, sobrevivir al ataque inicial no significó mucho cuando los brotes continuaron durante los siguientes 250 años. La peste fue causada por la Yersinia pestis, la misma bacteria que causó la peste negra unos siglos después, lo que significa que solo tienes 4 días como máximo si te infectas. Florencia, siglo XIV. Estás en la hermosa Florencia, en los albores del Renacimiento. Diviértase junto a gigantes intelectuales como Petrarca y observe el ascenso de la familia Medici.
Solo hay que tener cuidado con las ratas. Con la peste negra, más del 60% de la población de Florencia murió en el primer brote europeo de peste. La musa de Petrarca, Laura, murió y el cronista Agnolo di Tura escribió sobre fosas comunes tan poco profundas con tierra que los perros las desenterraban y devoraban muchos cuerpos por toda la ciudad. Incluso tuvo que enterrar a sus 5 hijos con sus propias manos. La peste podría matar fácilmente a alguien en 3 días. Y ese no fue el único asesino en el siglo XIV. La Gran Hambruna comenzó en 1315 y se prolongó durante años, matando a entre el 10 y el 25% de la población europea, décadas antes de que llegara la peste. Londres, 1660. El pintoresco Londres de la década de 1660. La guerra civil ha terminado, la monarquía ha sido restaurada y todo está bien. Un joven Isaac Newton está trabajando duro en su licenciatura en Cambridge y aparte de esa tonta guerra anglo-holandesa, Inglaterra está en paz. Pero espera, ¿hueles a humo? La gran peste azotó Londres en 1665 y si tu familia estaba infectada te quedaban 4 días de vida. El 15% de la población de Londres murió en un solo brote de verano. Pero si sobrevives a la peste, es muy probable que el gran incendio de Londres de 1666 te atrape. El 80% de la ciudad se incendió en cuestión de días. Y si la peste y el fuego parecen demasiado bíblicos, la mayor causa de muerte en la Inglaterra de mediados del siglo XVII era el consumo de drogas a la antigua. América del Norte, 1600. Los árboles soplan con la brisa, los ríos cristalinos están llenos de peces y... ¡oh, mira! ¿Quién viene en ese barco gigante? La vida está a punto de cambiar drásticamente con la llegada de los colonos europeos a Norteamérica, especialmente cerca de Jamestown y de la bahía de Massachusetts, donde los colonos ingleses no tardarán en entrar en guerra contra los nativos americanos. La mala noticia es que cuando los nativos americanos se expusieron por primera vez a gérmenes europeos como la viruela, el sarampión y la gripe, entre el 90 y el 95% de la población indígena murió. La viruela no llegó a Norteamérica hasta 1600 y en Nueva Inglaterra, el 70% de la población indígena murió entre 1633 y 34 por un brote de viruela. Las víctimas infectadas sufrían de dolorosas ampollas que propagaban rápidamente la enfermedad cuando se reventaban, matando a las personas en 12 días. Francia, 1910. Francia en la Belle Époque, la Bella Época. Las nuevas tecnologías como el teléfono y el tranvía cambiaron la vida para siempre y la producción industrial se triplicó desde la década de 1870. Es un momento de celebración, por lo que no es de extrañar que las ventas de bebidas se hayan triplicado en las últimas décadas. Y es probable que todas estas alianzas de defensa mutua no causen problemas. Bienvenidos al siglo XX. Muchos de ustedes morirán. La Primera Guerra Mundial registró 41 millones de víctimas en todo el mundo entre 1914 y 1918. Esto incluyó 1,4 millones de muertos en Francia y más de 4 millones de bajas en total. Los soldados franceses que iban a la guerra solo tenían un 25% de posibilidades de volver a casa ilesos. Pero si logró sobrevivir a la guerra, la gripe española mató a unos 300.000 en Francia e infectó hasta 500 millones en todo el mundo. Murieron casi 50 millones. China, 200 a.C. El periodo de los reinos combatientes en el que varios reinos luchaban por el control ha terminado finalmente y la dinastía Qin ha prometido traer la paz a China. El primer emperador de China ha garantizado las reformas que convertirán a China en una potencia mundial, pero hay algo malo en sus ojos. El emperador reformista de China, Qin Shi Huangdi, también ayudó a construir la Gran Muralla China, pero utilizó muchos trabajos forzados. Hasta 1 millón de personas fueron enviadas a construir el muro, y un informe estima que solo unas decenas de miles sobrevivieron. La muerte puede ser increíblemente rápida en la Gran Muralla y si una caída no te mataba, el hambre y el maltrato podrían hacerlo. La guerra puede haber terminado, pero las políticas del emperador provocaron innumerables muertes.
Antigua Roma, siglo I. Estás en la hermosa Roma antigua durante la Edad de Oro. Claro, puede que Augusto haya tomado el poder ilegalmente y haya acabado con la República Romana, pero las cosas no parecen tan mal en el siglo I. El Coliseo y el Panteón se están construyendo y permanecerán durante siglos como testimonio de la grandeza de Roma. ¿Qué podría salir mal? Por desgracia, has llegado a la antigua Roma durante el verano, también conocido como los meses enfermizos. Aunque Roma esté en la Edad de Oro, eso no impide que las enfermedades infecciosas se propaguen. Oh, no. Las grandes causas de muerte cada verano son la malaria, la tuberculosis, la fiebre tifoidea y la gastroenteritis, que pueden matar en pocos días. Al menos 30.000 personas morían cada verano por enfermedades infecciosas. Y si has sobrevivido a las infecciones, no salgas por la noche. La delincuencia era un gran problema en las calles de Roma. Virginia, 1860. Bienvenido a Virginia. No es un buen momento para ser virginiano, ya que la guerra civil convirtió a Virginia en un importante campo de batalla en la guerra entre Estados Unidos y la Confederación. Richmond era básicamente la capital de la Confederación, e incluso después de que el sur se rindiera en Appomattox, Virginia siguió sintiendo los efectos de la guerra y algunos de ellos eran mortales. El mayor asesino en la Virginia de 1860 no fue la guerra civil que mató hasta 850.000 personas, sino que la guerra contribuyó a la propagación de una enfermedad bastante peligrosa, la malaria. Esta enfermedad endémica transmitida por los mosquitos puede haber matado a más de 50.000 millones de personas a lo largo de la historia y suele aparecer a los 10 días de una picadura infectada. Como sostiene la historiadora médica Margaret Humphreys, la guerra civil llevó a las zonas pantanosas de la costa sur y a lo largo de los principales ríos a hordas de hombres que se llevaron el parásito a casa. Durante la guerra civil se registraron más de 1 millón de casos de malaria. India, 1770. La Compañía Británica de las Indias Orientales controla gran parte del subcontinente y, desde 1757, también Bengala. Claro, los británicos han saqueado el tesoro bengalí y parece que solo les importan los beneficios. Pero ¿qué podría ir mal en una empresa que dirige un imperio colonial durante un periodo en el que los accionistas podían votar sobre las políticas del gobierno? El hambre es la mayor causa de muerte. La compañía ignoró la sequía en 1769 y en 1770 la gente se moría de hambre. La gran hambruna de Bengala acabó matando a 10 millones de personas, un tercio de la población de Bengala. Debilitada por el hambre, enfermedades como la viruela asolaron a la población. Durante la catástrofe, la empresa aumentó el impuesto sobre la tierra y estableció un monopolio sobre el comercio de cereales. Claro que murieron millones, pero fue genial para los beneficios. Los beneficios de la compañía se duplicaron entre 1765 y 1777. Gran Bretaña, 1850. La Gran Bretaña industrial de la década de 1850, una nación transformada por el vapor, el carbón y las fábricas. El largo reinado de la reina Victoria está todavía en sus primeros años. La Gran Exposición de 1851 muestra la riqueza y el lujo que trajo la industrialización. Ignora a todos los niños que trabajan en las fábricas. Es cierto que la industrialización tiene sus inconvenientes, pero las máquinas de hilar, el tabaco de mascar y los dientes postizos que aparecen en la exposición lo compensan. Las tasas de mortalidad descendieron durante la Revolución Industrial, pero la vida no era buena para los trabajadores. En la enfermería de Manchester en 1833, el 40% de los casos de accidentes se producían en las fábricas. Pero eso no es nada comparado con uno de los mayores asesinos de la época victoriana, la tuberculosis. En 1851, 1 de cada 4 muertes en Europa y América estaba causada por la tuberculosis, que puede tardar meses en matarte. La mortal enfermedad influyó incluso en las tendencias de la moda, ya que las enormes faldas de la época victoriana cayeron en desuso porque se pensaba que albergaban microbios de la tuberculosis. Después de este video me lo pensaría 2 veces antes de utilizar una máquina del tiempo para visitar cualquiera de estos lugares. ¿Y tú? ¿En qué época crees que podrías sobrevivir? Déjalo en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!